El aire estaba quieto esa noche de octubre de 2003, en un barrio tranquilo de Buenos Aires. Las luces de las farolas titilaban débilmente, como si supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. En una casa de 2 pisos, con paredes blancas y un jardín impecable, una sombra se movía en silencio. No era un ladrón, ni un intruso cualquiera. Era alguien que conocía cada rincón de ese hogar, alguien que había compartido risas, sueños y promesas en esas mismas habitaciones. Pero esa noche, en sus manos no había amor, sino un cuchillo que brillaba bajo la luz de la luna. Un solo movimiento, un grito ahogado, y la vida de una familia entera cambió para siempre. La sangre comenzó a correr, no solo en el suelo de esa casa, sino en los titulares de todo un país que despertaría horrorizado. Bienvenidos a una historia que no podrán olvidar, una historia que los arrastrará a un abismo de emociones, donde el amor se convierte en veneno, los celos en una obsesión mortal, y una familia, aparentemente perfecta, se desmorona bajo el peso de secretos que nadie debería descubrir. Este es el caso que estremeció a Argentina, un crimen que no solo rompió corazones, sino que dejó al descubierto la fragilidad de la confianza, la delgada línea entre la pasión y la locura, y una verdad tan perturbadora que aún hoy, más de 2 décadas después, sigue susurrando preguntas que nadie ha logrado responder por completo. ¿Qué lleva a una persona a traicionar todo lo que alguna vez amó? ¿Cómo puede un hogar, un lugar de refugio, convertirse en el escenario de una tragedia que marcará a generaciones? ¿Y qué sucede cuando los celos, ese monstruo silencioso que todos hemos sentido alguna vez, se apoderan de la mente hasta transformarla en algo irreconocible? Esta historia no es solo sobre un crimen, es sobre lo que escondemos en lo más profundo de nosotros mismos, sobre las decisiones que tomamos en un instante y que resuenan por el resto de nuestras vidas. Es una advertencia, un espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde somos capaces de llegar cuando el amor se tuerce? Desde el primer momento, esta historia los atrapará en un torbellino de emociones. Sentirán el peso del miedo, la intriga de un misterio que se desenvuelve capa por capa, y la empatía por aquellos que, sin saberlo, caminaron hacia su propio destino. Pero cuidado, lo que están a punto de escuchar no es solo un relato de hechos. Hay un giro, un secreto tan oscuro que muy pocos conocen, una verdad que cambiará la manera en que ven la mente humana, la justicia, y quizás hasta su propia seguridad. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que la persona en la que más confían guarda un monstruo dentro? ¿Podrían seguir viviendo como si nada hubiera pasado? Este crimen no es solo una historia. Es una herida abierta en la memoria de Argentina, un recordatorio de que incluso en los lugares más seguros, en los corazones más cercanos, puede acechar algo aterrador. Cada detalle que revelaremos los llevará más profundo en este túnel oscuro, donde las preguntas se acumulan y las respuestas no siempre traen alivio. ¿Por qué alguien destruiría lo que más amaba? ¿Qué secretos guardaba esa familia que parecían tan perfectos desde afuera? Y lo más inquietante, ¿cómo es posible que nadie viera venir lo que estaba a punto de suceder? Antes de sumergirnos en los detalles, quiero que sientan esto conmigo. Este no es solo un caso más, es un reflejo de lo frágil que es la moral humana, de cómo un solo momento de debilidad puede desencadenar una tragedia que nadie puede detener. Es un recordatorio de que todos, en algún momento, hemos sentido ese pinchazo de celos, esa chispa de ira, esa duda que nos hace preguntarnos si realmente conocemos a quienes están a nuestro lado. Y es por eso que esta historia nos toca tan profundamente, porque nos recuerda lo vulnerables que somos, incluso en los lugares donde nos sentimos más seguros. Ahora, los invito a ser parte de esta búsqueda de la verdad. Si esta historia los ha atrapado, si sienten ese cosquilleo de intriga, dejen un me gusta para que más personas descubran lo oscuro e inexplicable detrás de este caso. Y en los comentarios escriban, estoy listo para descubrir la verdad oculta. Al hacerlo, no solo se conectan emocionalmente con esta historia, sino que se convierten en parte de una comunidad que no tiene miedo de mirar lo que otros prefieren ignorar. Cada comentario, cada interacción, es un paso más hacia desentrañar los misterios que nadie se atreve a contar. Felicidades por ser parte de esta búsqueda.
por tener el coraje de querer saber más. Prepárense, porque lo que viene a continuación contiene una revelación clave que cambiará para siempre la forma en que ven la mente humana. Esta es la historia de un amor que se convirtió en obsesión, de celos que encendieron una furia imparable, y de una familia destruida por la sangre. No se aparten, porque cada detalle cuenta, y cada respuesta los llevará más cerca de una verdad que nunca olvidarán. En el otoño de 2003, el barrio de Palermo, en Buenos Aires, era un lugar donde la vida parecía transcurrir con una calma envidiable. Casas de 2 pisos con jardines cuidados, vecinos que se saludaban con una sonrisa, y el aroma de los jazmines flotando en el aire. En una de esas casas, la número 142 de la calle Guatemala, vivía la familia Salazar, Diego, un carismático arquitecto de 38 años, Laura, su esposa, una profesora de literatura de 35 años con una sonrisa que desarmaba a cualquiera, y su hija Sofía, una niña de 10 años que soñaba con ser violinista. Desde afuera, todo en ellos parecía perfecto. Los vecinos los describían como la familia ideal. Diego siempre organizaba asados los domingos. Laura ayudaba a los niños del barrio con sus tareas, y Sofía tocaba melodías que se escapaban por las ventanas abiertas, llenando la calle de una dulzura casi mágica. Pero las apariencias, como siempre, escondían algo más. En la intimidad de esa casa de paredes blancas, las grietas comenzaban a aparecer. Diego, con su encanto y su risa fácil, tenía un lado que pocos conocían. En los últimos meses, sus colegas en el estudio de arquitectura notaron que estaba más distraído, más irritable. A veces llegaba tarde a las reuniones, con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. Laura, por su parte, seguía siendo la misma mujer cálida y dedicada, pero quienes la conocían bien, como su amiga Clara, con quien compartía mate los viernes, notaban un cansancio en su mirada, una sombra que no explicaba. ¿Estás bien?, le preguntaba Clara. Laura sonreía, cambiaba de tema, y decía que todo estaba en orden, pero no lo estaba. Sofía, la pequeña, era la única que parecía ajena a la tensión que crecía en la casa. Seguía practicando su violín, ajena a las miradas furtivas entre sus padres, a las conversaciones que se cortaban cuando ella entraba en la habitación. Pero incluso ella, con su inocencia de niña, había comenzado a notar pequeños detalles. El teléfono de su padre sonaba a horas extrañas, y él se apresuraba a silenciarlo. Su madre pasaba más tiempo mirando por la ventana, como si esperara que algo, o alguien, apareciera en cualquier momento. Una noche, Sofía escuchó un murmullo en el comedor, una discusión que no alcanzó a entender del todo. Solo captó una frase de su padre: «No puedes seguir con esto, Laura. No lo voy a permitir». La niña no entendió qué significaba, pero algo en el tono de su padre le hizo cerrar la puerta de su habitación con más fuerza de lo habitual. Lo que nadie en el barrio sabía, lo que ni siquiera Clara sospechaba, era que la vida perfecta de los Salazar estaba construida sobre una mentira que se desmoronaba lentamente. Diego había estado recibiendo mensajes anónimos durante semanas. Mensajes que llegaban a su teléfono en medio de la noche, escritos en un tono que oscilaba entre la súplica y la amenaza. «Sé lo que haces cuando no estás en casa», decía uno. «No puedes ignorarme para siempre», decía otro. Al principio, Diego los ignoró, pensando que era una broma, un error, pero los mensajes seguían llegando, cada vez más frecuentes, más específicos. Alguien sabía cosas que él creía enterradas, cosas que había jurado mantener en secreto, y ese alguien no estaba dispuesto a quedarse en silencio. Mientras tanto, Laura también guardaba su propio secreto. En la escuela donde enseñaba, había conocido a Martín, un joven bibliotecario que compartía su pasión por los libros. Al principio, sus charlas eran inocentes. Discutían sobre Borges, Cortázar, los clásicos que ambos amaban. Pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron más personales. Martín escuchaba a Laura de una manera que Diego parecía haber olvidado. Le preguntaba por sus sueños, por sus miedos, por las cosas que ya no compartía con su esposo. Laura sabía que estaba cruzando una línea, pero no podía evitarlo.
Cada encuentro con Martín era como un escape de la tensión que llenaba su casa, un recordatorio de que aún podía sentirse viva, deseada, comprendida. Pero lo que Laura no sabía era que alguien más estaba observando, alguien que no estaba dispuesto a dejar que ese vínculo siguiera creciendo. La noche del 17 de octubre de 2003, la fachada perfecta de los Salazar comenzó a derrumbarse. Diego llegó a casa más tarde de lo habitual, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Laura lo esperaba en la sala, con una calma que parecía forzada. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Diego no respondió de inmediato. En cambio, dejó su maletín en el suelo y se sirvió un vaso de whisky, algo que rara vez hacía. «No empieces, Laura», dijo finalmente con un tono que no admitía réplica. Pero Laura no se detuvo. Había algo en su mirada, una mezcla de dolor y desafío, que hizo que Diego apretara el vaso con más fuerza. «¿Quién es ella, Diego?», preguntó Laura, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire mismo se había detenido. Esa noche, mientras Sofía dormía en su habitación, abrazada a su violín, algo cambió en la casa de la calle Guatemala. Las palabras que se cruzaron entre Diego y Laura no fueron solo una discusión más. Fueron el comienzo de una cadena de eventos que nadie podía detener. Los mensajes anónimos, las sospechas, los secretos que ambos guardaban. Todo estaba a punto de converger en un momento que marcaría no solo sus vidas, sino la de todos los que los conocían. Pero lo más aterrador no era lo que estaba sucediendo dentro de la casa, sino lo que aún estaba por venir, lo que acechaba en las sombras, esperando el momento perfecto para salir a la luz. La noche del 17 de octubre de 2003 marcó un punto de no retorno en la casa de la calle Guatemala. El silencio que siguió a la pregunta de Laura, «¿Quién es ella, Diego?», no fue solo la calma antes de la tormenta, sino el momento en que los cimientos de la familia Salazar comenzaron a fracturarse irreversiblemente. Diego, con el vaso de whisky todavía en la mano, miró a su esposa con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. «¿De qué estás hablando?», respondió, pero su voz temblaba, como si supiera que la mentira que había sostenido durante meses estaba a punto de desmoronarse. Laura no respondió de inmediato. En cambio, sacó un papel arrugado del bolsillo de su cardigan, un mensaje que había encontrado en el abrigo de Diego esa misma mañana. «No puedes seguir ignorándome. Sé lo que haces». Las palabras, escritas a mano con una caligrafía torpe, parecían gritar en la quietud de la sala. Diego se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el papel. Por un instante, pareció que iba a negarlo todo, a inventar una excusa, pero algo en la mirada de Laura, una mezcla de dolor y determinación, lo detuvo. «No soy yo quien debería dar explicaciones», dijo él finalmente, su tono cortante como una navaja. «¿Crees que no sé lo que haces en la escuela? ¿Esas charlas con el bibliotecario? ¿Crees que soy estúpido, Laura?». Las palabras cayeron como un golpe, y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió un nudo en el estómago, no solo de culpa, sino de miedo. Diego sabía de Martín, pero, ¿cómo? Ella había sido cuidadosa, o al menos eso creía. Las conversaciones en la biblioteca, los encuentros casuales en el café cercano, todo había sido tan sutil, tan contenido. Sin embargo, alguien lo había notado. Alguien los había estado observando. Lo que ninguno de los dos sabía era que los mensajes anónimos que Diego recibía no eran una casualidad. Desde hacía semanas una presencia invisible se había colado en sus vidas. Alguien que conocía cada uno de sus movimientos, cada una de sus debilidades. Los mensajes no solo llegaban al teléfono de Diego, también habían comenzado a aparecer en otros lugares. Una nota deslizada bajo la puerta de la casa, otra pegada en el parabrisas de su auto, siempre con el mismo tono, acusador, íntimo, como si quien los escribiera estuviera dentro de sus cabezas. Diego había intentado rastrear el origen, revisando su teléfono, preguntando a sus amigos, incluso contratando a un conocido que entendía de tecnología para ver si podían identificar al remitente. Pero no había pistas. Los mensajes parecían venir de la nada, como si el aire mismo los estuviera susurrando. Mientras tanto, Laura lidiaba con su propia tormenta interna. Su relación con Martín no había cruzado ninguna línea irreparable,
pero ella sabía que estaba caminando por un borde peligroso. Cada vez que hablaba con él, sentía una chispa que había desaparecido de su matrimonio hace mucho tiempo. Martín no era solo un escape, era un recordatorio de lo que ella había soñado alguna vez, una vida donde se sintiera vista, valorada. Pero ahora, enfrentada a las acusaciones de Diego, la culpa comenzaba a mezclarse con el miedo. ¿Quién le había dicho a Diego? ¿Alguien en la escuela? ¿Un vecino? ¿O era posible que Diego estuviera inventando todo para desviar la atención de sus propios secretos? Laura no podía evitar preguntarse si el hombre con el que había compartido 12 años de su vida era realmente quien ella creía. En los días que siguieron a esa discusión, la casa de los Salazar se convirtió en un campo minado. Las conversaciones eran breves, cargadas de tensión. Diego pasaba más tiempo fuera, diciendo que tenía proyectos urgentes en el estudio. Laura, por su parte, comenzó a evitar la biblioteca de la escuela, temiendo que cualquier interacción con Martín confirmara las sospechas de Diego. Pero el daño ya estaba hecho. Los celos, como una sombra pegajosa, se habían instalado entre ellos, alimentándose de cada mirada, de cada silencio. Sofía, atrapada en el medio, comenzó a sentir el cambio. Una mañana, mientras desayunaban, preguntó con su voz pequeña, ¿por qué están tan callados? Diego y Laura intercambiaron una mirada, pero ninguno respondió. La niña bajó la vista a su plato, y el sonido de su cuchara contra la cerámica fue lo único que rompió el silencio. Fuera de la casa, los mensajes anónimos no se detuvieron. Diego encontró uno más, esta vez en su escritorio en el trabajo. Ella no es tuya. Nunca lo fue. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Por primera vez comenzó a sospechar que no era solo una broma o un chantaje. Había algo más personal, más íntimo en esos mensajes. Decidió confrontar a Laura nuevamente, pero esta vez no en casa. La llamó desde una cabina telefónica. Algo extraño para un hombre que siempre llevaba su celular encima. «Necesitamos hablar, pero no aquí», le dijo. Laura, confundida, accedió a encontrarse con él en un café en el centro de Palermo, un lugar donde solían ir cuando eran novios. Pero cuando llegó, Diego no estaba solo. Había un hombre con él, alguien que Laura no reconoció de inmediato, pero cuya presencia la hizo sentir un escalofrío. Era alto, con una mirada que parecía atravesarla, como si supiera más de ella de lo que ella misma estaba dispuesta a admitir. Esa reunión en el café no fue una reconciliación, ni siquiera una discusión. Fue el comienzo de algo mucho más oscuro. Diego, con una calma que rayaba en lo perturbador, le mostró a Laura una carpeta con fotos de ella y Martín, tomadas desde lejos, en la biblioteca, en el café, incluso en la puerta de la escuela. «¿Quién tomó esto?», preguntó Laura, su voz quebrándose. Diego no respondió. En cambio, el hombre desconocido habló por primera vez. «Alguien que quiere que sepas la verdad». Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era solo que Diego supiera de Martín, era que alguien más, alguien que no conocían, había estado vigilándolos, tejiendo una red a su alrededor que ninguno de los dos podía ver. Esa noche, cuando Laura volvió a casa, encontró algo que no esperaba. En la mesa de la cocina, donde solía dejar las llaves, había una nota nueva. No estaba dirigida a Diego, sino a ella. Las palabras, escritas en la misma caligrafía torpe de los mensajes anteriores, decían: «No eres la única que guarda secretos». Laura sintió que el corazón se le detenía. No solo estaban vigilando a Diego, también la vigilaban a ella. Y lo peor de todo, quien fuera que estaba detrás de esto, sabía algo que ella creía haber enterrado hace mucho tiempo, algo que ni siquiera Diego conocía. La sombra de los celos, que ya había envenenado su matrimonio, ahora se extendía más allá, hacia un territorio donde la verdad era más peligrosa de lo que podían imaginar. La nota en la mesa de la cocina marcó un antes y un después para Laura. Aquellas palabras, «No eres la única que guarda secretos», resonaban en su cabeza como un eco que se negaba a desvanecerse. Era la madrugada del 18 de octubre de 2003, y la casa de los Salazar, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa. Laura no podía dormir. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento contra las ventanas, la hacía estremecerse.
¿Quién había entrado en su casa para dejar esa nota? ¿Cómo habían pasado desapercibidos? Y, lo más inquietante, ¿qué secreto suyo conocían? Laura había guardado algo en su pasado, algo que había jurado llevarse a la tumba, pero ahora sentía que ese secreto estaba a punto de salir a la luz, como un cadáver que se niega a permanecer enterrado. Diego no estaba en casa esa noche. Había dicho que tenía una reunión de trabajo, pero Laura ya no le creía. La confrontación en el café, con ese hombre desconocido cuya mirada la había atravesado, había dejado una marca en ella. No podía quitarse de la cabeza las fotos, imágenes granuladas, tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera estado acechándolos durante semanas. Diego no había dado más explicaciones. Solo le había dicho que se encargaría de todo. Pero Laura no estaba tan segura. Había algo en su actitud, una mezcla de paranoia y determinación, que la hacía dudar de si él estaba tan en control como quería aparentar. Y luego estaba ese hombre, el desconocido. No había dicho su nombre, pero su presencia era como una sombra que se cernía sobre ellos, alguien que sabía más de lo que decía. Mientras tanto, en el barrio de Palermo, la vida seguía su curso, ajena a la tormenta que se desataba en la casa de los Salazar. Los vecinos continuaban con sus rutinas. El panadero de la esquina abría su negocio al amanecer, los niños jugaban en la plaza, y el sonido del violín de Sofía seguía escapándose por las ventanas. Pero incluso Sofía, con su inocencia, comenzaba a percibir que algo no estaba bien. Una tarde, mientras practicaba una pieza de Bach, se detuvo de repente y le preguntó a su madre, ¿por qué papá está tan raro? Laura, sentada en el sofá con un libro que no estaba leyendo, sintió un nudo en la garganta. Solo está cansado, mi amor, respondió, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para ella misma. Sofía no insistió, pero sus ojos, grandes y curiosos, parecían ver más de lo que Laura quería admitir. Lo que Laura no sabía era que Diego, en su desesperación por encontrar al remitente de los mensajes anónimos, había comenzado a seguir sus propias pistas. Había contratado a un detective privado, un hombre llamado Raúl, el mismo que había estado con él en el café. Raúl era un ex policía con una reputación dudosa, alguien que no hacía preguntas y aceptaba trabajos que otros rechazaban. Diego le había entregado los mensajes, las notas, incluso las fotos que él mismo había recibido, y le había pedido que encontrara al responsable. Pero Raúl no era el tipo de hombre que trabajaba solo por dinero. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que miraba a Diego, que sugería que él también tenía sus propios motivos. ¿Quieres saber quién está detrás de esto?, le había dicho a Diego. Entonces prepárate porque no siempre te gusta lo que encuentras. Raúl comenzó a investigar, siguiendo las pocas pistas que los mensajes dejaban. Los números desde los que llegaban los mensajes a Diego eran desechables, imposibles de rastrear. Las notas, todas escritas a mano, no tenían huellas dactilares ni marcas distintivas, como si quien las escribiera supiera exactamente cómo cubrir sus pasos. Pero Raúl tenía un instinto afilado por años en las calles, y algo le decía que el origen de los mensajes estaba más cerca de lo que Diego quería creer. Empezó a vigilar la casa de los Salazar, no solo para protegerlos, sino para observar. Y lo que vio lo dejó perplejo. No era solo Diego quien recibía atención no deseada. Laura también estaba siendo seguida. Raúl notó a una figura, siempre a distancia, que aparecía en los momentos más inesperados. Una silueta en la esquina de la calle, una sombra que se desvanecía cuando él intentaba acercarse. Era como si alguien estuviera jugando con ellos, moviendo los hilos desde las sombras. Laura, por su parte, no podía dejar de pensar en la nota. Su secreto, uno que había guardado durante años, estaba relacionado con un episodio de su vida antes de conocer a Diego. Había sido joven, impulsiva, y había tomado una decisión que, aunque en ese momento parecía correcta, la había perseguido en silencio desde entonces. Nadie, ni siquiera Clara, su amiga más cercana, sabía de ello. Pero ahora, alguien lo sabía. La nota era la prueba. Laura comenzó a revisar su pasado, tratando de recordar cualquier detalle que pudiera darle una pista. ¿Había hablado de más con alguien? ¿Había dejado alguna evidencia? La paranoia comenzó a consumirla, y cada vez que miraba por la ventana sentía que alguien la observaba. Una noche,
Mientras lavaba los platos, vio un destello en el jardín. Corrió a la ventana, pero no había nada, solo la oscuridad y el silencio. Sin embargo, cuando volvió a la mesa, encontró otra nota, esta vez pegada en la puerta trasera. Sé lo que hiciste en Rosario. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón de Laura. Rosario, su ciudad natal, era el lugar donde había enterrado su pasado. Nadie en Buenos Aires, ni siquiera Diego, sabía lo que había ocurrido allí. O al menos, eso creía ella. La nota no solo confirmaba que alguien la vigilaba, sino que esa persona conocía su secreto más profundo, algo que podía destruir todo lo que había construido. Laura no se lo contó a Diego. No podía. En cambio, decidió actuar sola. Llamó a Clara y con voz temblorosa, le pidió que cuidara a Sofía por un par de días. «Necesito resolver algo», le dijo, sin dar más detalles. Clara, preocupada, aceptó, pero notó que Laura estaba al borde del colapso. Mientras Laura comenzaba a buscar respuestas, Diego y Raúl seguían su propia investigación. Raúl había descubierto algo inquietante. Las fotos de Laura y Martín no habían sido tomadas por un aficionado. La calidad, los ángulos, incluso la forma en que estaban editadas, sugerían que quien estaba detrás de esto tenía experiencia, quizás incluso acceso a equipo profesional. Pero lo que más perturbó a Raúl fue un detalle que Diego no había notado. En una de las fotos tomada en el café donde Laura y Martín solían encontrarse, había una tercera persona en el fondo, casi borrosa, pero reconocible para alguien con el ojo entrenado de Raúl. Era alguien que no debería estar allí, alguien que conectaba los puntos de una manera que Diego no estaba preparado para aceptar. La noche del 20 de octubre, mientras Laura revisaba frenéticamente viejos diarios en el ático, buscando cualquier pista sobre su pasado en Rosario, y Diego se reunía con Raúl en un bar al otro lado de la ciudad, la casa de los Salazar quedó vacía, salvo por el eco de las notas que seguían apareciendo, pero no por mucho tiempo. En la oscuridad del jardín, la silueta que Raúl había visto antes reapareció, esta vez más cerca, más audaz, y esta vez no estaba sola. La noche del 20 de octubre de 2003, la casa de los Salazar estaba sumida en un silencio opresivo, roto solo por el crujido ocasional de las tablas del suelo. Laura, sola en el ático, revolvía cajas polvorientas llenas de recuerdos que había jurado no volver a tocar. Cada carta, cada fotografía, cada pedazo de papel era un recordatorio de Rosario, la ciudad donde había dejado atrás una parte de sí misma, que creía muerta. La nota que había encontrado en la puerta trasera, «Sé lo que hiciste en Rosario», no era solo una amenaza. Era una llave que abría una puerta que Laura había cerrado con candado años atrás. Mientras sus manos temblorosas desenterraban un viejo cuaderno, su mente viajó a 1990, cuando tenía 22 años, y vivía en un pequeño departamento en el centro de Rosario, soñando con ser escritora, libre de las ataduras que la vida le impondría después. En Rosario, Laura había sido una joven idealista pero también imprudente. Se había enamorado de un hombre mayor, un periodista llamado Gabriel, que trabajaba en un periódico local. Gabriel era carismático, apasionado, pero también peligroso. Estaba investigando una red de corrupción que involucraba a figuras poderosas de la ciudad, y Laura, fascinada por su intensidad, se había involucrado más de lo que debería. Una noche, Gabriel le pidió que guardara un sobre con documentos. «Por si algo me pasa», dijo. Laura no hizo preguntas. Lo guardó en una caja fuerte en su departamento. Pero semanas después, Gabriel desapareció. No hubo despedidas, ni explicaciones, solo rumores de que había cruzado a alguien que no debía. Laura, asustada, destruyó los documentos y se prometió no hablar de ello nunca más. Cuando conoció a Diego años después, esa parte de su vida quedó enterrada, o eso creía ella. Ahora, en el ático, Laura encontró el cuaderno donde había escrito sus pensamientos durante aquellos meses turbulentos. Entre las páginas había una nota que no recordaba haber escrito, una lista de nombres, algunos tachados, otros subrayados. Uno de ellos le heló la sangre. Raúl. No podía ser una coincidencia. El detective que Diego había contratado, el hombre que la había mirado con ojos penetrantes en el café, ¿estaba conectado con su pasado en Rosario?
Laura sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Era posible que Raúl supiera lo que ella había hecho? ¿Que él fuera el autor de las notas? Pero, si era así, ¿por qué involucrar a Diego? ¿Y qué tenía que ver Martín, el bibliotecario, en todo esto? Mientras Laura luchaba con estas preguntas, Diego estaba en un bar de mala muerte en el barrio de San Telmo, sentado frente a Raúl. El detective había insistido en reunirse lejos de Palermo, en un lugar donde nadie los reconociera. La mesa estaba cubierta de migas y manchas de cerveza, y Raúl, con una calma que ponía nervioso a Diego, deslizó una foto nueva sobre la superficie pegajosa. Era otra imagen de Laura, pero esta vez no estaba con Martín. Estaba sola, caminando por una calle que Diego reconoció de inmediato. Era una calle de Rosario, tomada recientemente. «Esto no es de ahora», dijo Diego confundido. «Laura no ha ido a Rosario en años». Raúl alzó una ceja. «Eso es lo que ella te dijo», respondió, y dejó que las palabras flotaran entre ellos como una acusación. Raúl explicó que había seguido la pista de los mensajes anónimos hasta un pequeño taller de fotografía en Buenos Aires, un lugar que procesaba imágenes para clientes privados. El dueño, un hombre nervioso que sudaba profusamente, había admitido que alguien le pagaba para imprimir fotos y dejarlas en lugares específicos. No sabía quién era el cliente. Las órdenes llegaban por correo, junto con sobres llenos de efectivo. Pero había un detalle que Raúl no compartió con Diego. El taller también había procesado fotos de Diego, tomadas en lugares donde no debería haber estado. En una de ellas, Diego salía de un motel en las afueras de la ciudad, acompañado por una mujer que no era Laura. Raúl guardó esa información para sí mismo, sabiendo que podía usarla más adelante. Mientras tanto, en la casa de los Salazar, la silueta que había aparecido en el jardín noches atrás volvió a moverse. Esta vez, no se contentó con observar desde lejos. La figura, envuelta en una chaqueta oscura, se acercó a la puerta trasera y dejó algo en el umbral, un sobre marrón, sellado con cinta adhesiva. Dentro, había una cinta de casete, algo que parecía sacado de otra época. Cuando Laura bajó del ático, agotada y con el cuaderno aún en la mano, vio el sobre. Su corazón se aceleró. No quería abrirlo, pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes. Dentro del sobre, además de la cinta, había una nota. «Escucha esto. Luego decide si quieres seguir mintiendo». Laura no tenía un reproductor de casetes en casa, pero recordaba que Clara, su amiga, tenía uno viejo en su departamento. Sin pensarlo demasiado, metió el sobre en su bolso y salió hacia la casa de Clara, dejando la casa vacía. En el bar, Diego comenzaba a perder la paciencia. «¿Qué significa esto, Raúl? ¿Por qué alguien nos está haciendo esto?» Raúl se reclinó en su silla encendiendo un cigarrillo. «Alguien quiere que ambos paguen», dijo. «No solo tú, no solo Laura. Los dos tienen secretos, Diego. Y alguien los conoce todos». Diego sintió un escalofrío. No era solo que alguien supiera de su aventura con una colega del estudio. Era que esa persona parecía saber cosas que él mismo había enterrado en lo más profundo de su mente. Hace años Diego había estado involucrado en un proyecto inmobiliario que no era del todo legal. Había aceptado dinero para mirar hacia otro lado mientras ciertas irregularidades se resolvían. Nunca pensó que alguien lo descubriría, pero ahora, con las notas y las fotos, comenzaba a sospechar que su pasado lo estaba alcanzando. Mientras Laura llegaba a casa de Clara, la tensión en Buenos Aires crecía. Clara, preocupada por el estado de su amiga, insistió en quedarse con ella mientras escuchaban la cinta. El viejo reproductor crujió al encenderse, y la voz que salió de los parlantes no era la que Laura esperaba. Era una grabación de Gabriel, el periodista de Rosario, hablando con alguien cuya voz no se distinguía claramente. «Si me pasa algo, ella lo sabe todo», decía Gabriel. «Laura tiene los documentos. No dejes que se salgan con la suya». La cinta se cortó abruptamente, dejando a Laura y Clara en un silencio sepulcral. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Gabriel no solo estaba vivo, estaba enviando un mensaje desde el pasado, un mensaje que la ponía en el centro de algo mucho más grande que su matrimonio en ruinas. En ese momento, en el bar, Raúl recibió una llamada. Su rostro cambió,
y por primera vez, Diego vio algo parecido al miedo en sus ojos. «Tenemos que irnos», dijo Raúl apagando su cigarrillo. «Alguien acaba de entrar a tu casa». Diego no preguntó más. Corrieron hacia el auto, mientras en la mente de Diego se formaba una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Quién era el observador invisible que parecía conocer cada uno de sus movimientos? Y lo más importante, ¿qué quería de ellos? El rugido del motor del auto de Raúl cortaba el silencio de la noche, mientras Diego, sentado en el asiento del copiloto, apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La llamada que Raúl había recibido minutos antes en el bar de San Telmo resonaba en su cabeza. «Alguien acaba de entrar a tu casa». Diego no podía pensar con claridad. ¿Era él mismo que enviaba los mensajes? ¿El que tomaba las fotos? ¿O era otra persona? ¿Alguien que había estado esperando en las sombras para dar el siguiente paso? La idea de que un extraño hubiera invadido el hogar donde Sofía, su hija, debería estar durmiendo, lo llenaba de una mezcla de terror y furia. Pero Sofía no estaba en casa. Laura la había dejado con Clara. Eso, al menos, le daba un pequeño alivio. Sin embargo, la pregunta seguía quemándole. ¿Qué querían de ellos? Mientras tanto, en el pequeño departamento de Clara, en el corazón de Palermo, Laura y su amiga estaban paralizadas frente al viejo reproductor de casetes. La voz de Gabriel, el periodista que Laura había creído muerto durante más de una década, seguía resonando en sus oídos, aunque la cinta había terminado. «Si me pasa algo, ella lo sabe todo», había dicho Gabriel. «¿Qué significa esto, Laura?», preguntó Clara, su voz temblorosa. Laura no respondió de inmediato. Sus manos sostenían el cuaderno que había encontrado en el ático, el que contenía la lista de nombres, con Raúl subrayado. Todo parecía encajar, pero a la vez nada tenía sentido. Gabriel había desaparecido en 1990, después de entregarle los documentos que, según él, podían exponer una red de corrupción en Rosario. Laura los había destruido, temerosa de las consecuencias. Pero ahora, esa cinta sugería que Gabriel no solo estaba vivo, sino que alguien más sabía lo que ella había hecho. «Clara, no puedo explicarlo ahora», dijo Laura finalmente, levantándose del sofá. «Necesito encontrar a Diego». Clara intentó detenerla preocupada por la palidez en el rostro de su amiga, pero Laura ya estaba en la puerta. «Cuida a Sofía, por favor. No dejes que nadie se le acerque». Antes de que Clara pudiera protestar, Laura salió al frío de la noche, con el sobre marrón que contenía la cinta apretado contra su pecho. No sabía a dónde ir, pero algo en su interior le decía que tenía que encontrar respuestas, y que esas respuestas estaban conectadas con Diego, con Raúl, y con el pasado que había intentado enterrar. En el trayecto hacia la casa de los Salazar, Diego y Raúl apenas hablaron. Raúl conducía con una intensidad que contrastaba con su habitual calma, mientras Diego miraba por la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. La foto que Raúl le había mostrado en el bar, la de Laura en una calle de Rosario, lo había descolocado. Laura nunca hablaba de su vida antes de Buenos Aires, y Diego siempre había asumido que no había nada que valiera la pena saber. Pero ahora, con los mensajes, las fotos y la presencia de Raúl, comenzaba a dudar de todo. «¿Qué más sabes?», le preguntó a Raúl, rompiendo el silencio. Raúl no apartó la vista del camino. «Sé que ambos están metidos en algo más grande de lo que creen», respondió. «Y sé que alguien los quiere ver caer». Cuando llegaron a la casa, todo parecía en orden desde afuera. Las luces estaban apagadas, el jardín silencioso. Pero cuando Diego abrió la puerta principal, el aire dentro se sentía diferente, como si alguien hubiera estado allí. Raúl, con una linterna en la mano, revisó cada habitación con la precisión de un cazador. En la cocina encontraron algo que hizo que Diego sintiera un escalofrío. Un vaso de agua volcado en la mesa, el líquido formando un charco que goteaba al suelo. «Alguien estuvo aquí», murmuró Raúl, examinando el suelo en busca de huellas. Pero no había nada más. Ninguna señal de un intruso, ninguna puerta forzada. Era como si el observador invisible hubiera desaparecido en el aire. Laura, mientras tanto, caminaba por las calles de Palermo, con la mente en un torbellino. Decidió ir al café donde había confrontado a Diego días antes, el lugar donde Raúl le había mostrado las fotos. No sabía por qué,
pero sentía que allí podría encontrar alguna pista. Cuando llegó, el café estaba casi vacío, salvo por un hombre sentado en una esquina, con una taza de café intacta frente a él. Laura lo reconoció de inmediato. Era el mismo hombre que había estado con Diego en la reunión anterior, Raúl. Pero esta vez estaba solo. Laura se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. Raúl la miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperándola. «Siéntate, Laura», dijo. «Tenemos que hablar de Rosario». La conversación que siguió fue un punto de inflexión. Raúl le reveló que no era un simple detective contratado por Diego. Había estado investigando a la familia Salazar mucho antes de que Diego lo contactara. Según él, los mensajes anónimos, las fotos, y ahora la cinta, eran parte de algo mucho más grande. Una venganza que había estado gestándose durante años. Raúl admitió que conocía a Gabriel, el periodista de Rosario. Habían trabajado juntos en los 90, investigando la misma red de corrupción que Gabriel estaba obsesionado con exponer. Pero cuando Gabriel desapareció, Raúl asumió que había sido eliminado por las personas que querían silenciarlo. Ahora, la cinta sugería que Gabriel estaba vivo, o al menos que alguien quería que Laura y Diego lo creyeran. «¿Por qué yo?», preguntó Laura con lágrimas en los ojos. «Porque tú eras su seguro», respondió Raúl. «Gabriel confiaba en ti, y alguien más lo sabía». Raúl explicó que los documentos que Laura había destruido no eran los únicos. Había copias, y alguien las había encontrado. Ese alguien estaba usando esa información para manipular a Laura y Diego, enfrentándolos, alimentando sus celos y sus secretos para llevarlos al borde del colapso. Pero lo que Raúl no le dijo a Laura era que él también tenía sus propios motivos. En Rosario, él había sido más que un colega de Gabriel. Había sido su amigo, y su desaparición lo había marcado profundamente. Raúl sospechaba que Laura sabía más de lo que admitía, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Mientras Laura y Raúl hablaban, Diego regresó al café, alertado por un mensaje de Raúl. Al ver a Laura allí, su rostro se endureció. «¿Qué está pasando?», exigió saber, pero antes de que alguien pudiera responder, el teléfono de Raúl vibró. Era un mensaje nuevo, esta vez con una foto adjunta. Sofía, jugando en el patio de la casa de Clara, tomada desde una ventana. El mensaje decía: «Ella no está a salvo». Diego y Laura se miraron, el miedo uniéndolos por primera vez en semanas. Quien fuera que estaba detrás de esto no solo los quería a ellos, ahora, Sofía estaba en peligro. La cinta, los mensajes, las fotos, todo era parte de un plan que estaba a punto de alcanzar su punto más oscuro. La imagen de Sofía en el teléfono de Raúl, jugando despreocupadamente en el patio de Clara mientras una cámara la observaba desde la oscuridad, fue como un puñal que atravesó el corazón de Laura y Diego. Por un instante, el café de Palermo, con su aroma a espresso y el murmullo de los pocos clientes, se desvaneció. Solo existía esa foto y el mensaje que la acompañaba. Ella no está a salvo. Diego arrancó el teléfono de las manos de Raúl, su respiración agitada mientras miraba la imagen una y otra vez, como si pudiera encontrar en ella alguna pista, alguna forma de proteger a su hija. Laura, con lágrimas rodando por sus mejillas, apenas podía hablar. «¿Quién hizo esto?», susurró, su voz rota por el miedo. Raúl por primera vez no tenía una respuesta inmediata, pero su mirada, dura y calculadora, dejaba claro que no iba a quedarse de brazos cruzados. Sin decir una palabra más, los tres salieron del café y se dirigieron al auto de Raúl. Diego llamó a Clara mientras corrían, su voz temblando al pedirle que cerrara todas las puertas y no dejara salir a Sofía. Clara, confundida pero alarmada por el tono de Diego, prometió mantener a la niña dentro. «Está bien, está aquí conmigo», dijo, pero su voz no logró calmar a Laura, que se aferraba al sobre con la cinta como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. El trayecto hasta la casa de Clara fue una carrera contra el tiempo, con Raúl manejando a toda velocidad por las calles de Buenos Aires, mientras Diego y Laura, sentados en el asiento trasero, apenas podían mirarse. Los celos, las sospechas,
Los secretos que los habían separado ahora parecían insignificantes frente a la amenaza que se cernía sobre su hija. Cuando llegaron, Clara los esperaba en la puerta, con Sofía abrazada a su lado. La niña, ajena al caos, sonrió al ver a sus padres, pero Laura notó algo en sus ojos, una sombra de confusión, como si hubiera percibido la tensión que flotaba en el aire. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, pero Laura la abrazó con fuerza, incapaz de responder. Raúl, mientras tanto, revisó el patio donde habían tomado la foto. No había señales de un intruso, ninguna huella, ninguna marca. Pero en un rincón, cerca de la cerca, encontró algo que hizo que su rostro se endureciera. Un pequeño dispositivo, no más grande que una moneda, con un lente diminuto, una cámara oculta. Alguien no solo los estaba vigilando, los estaba grabando, estudiando cada uno de sus movimientos. De vuelta en el departamento de Clara, Raúl explicó lo que había encontrado. «Esto no es un juego de aficionados», dijo, sosteniendo el dispositivo en la palma de su mano. «Quien está detrás de esto tiene recursos, sabe lo que hace». Diego, con la voz quebrada, exigió respuestas. «¿Por qué, Sofía? ¿Qué quieren de nosotros?». Raúl lo miró fijamente. «No es solo sobre ustedes dos. Esto es personal, pero también es más grande. Creo que están atrapados en algo que empezó hace mucho tiempo, algo que ninguno de los dos ha querido enfrentar». Laura sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. La cinta, los documentos de Rosario, el nombre de Raúl en su cuaderno, todo apuntaba a su pasado, pero también al de Diego. ¿Qué había hecho él que pudiera estar conectado a esto? Decididos a proteger a Sofía, acordaron que la niña se quedaría con Clara en un lugar seguro fuera de la ciudad. Clara, aunque reticente, aceptó llevar a Sofía a la casa de su hermana en La Plata, a 1 hora de Buenos Aires. «Nadie sabe de ese lugar», dijo Clara, tratando de tranquilizar a Laura, pero Laura no estaba tranquila. La idea de separarse de su hija, aunque fuera por su seguridad, la desgarraba. Diego, por su parte, estaba cada vez más consumido por la ira. «Voy a encontrar a quien hizo esto», le dijo a Raúl, con una determinación que rayaba en la obsesión. Raúl asintió, pero no dijo lo que realmente pensaba, que Diego, con su pasado turbio en el negocio inmobiliario, podría ser parte del problema. Esa noche, mientras Clara y Sofía se preparaban para partir, Laura y Diego regresaron a su casa con Raúl. La atmósfera en la calle Guatemala era asfixiante. Cada sombra parecía moverse, cada ruido era una amenaza. Raúl instaló un sistema básico de seguridad, cerraduras nuevas, una alarma improvisada, pero todos sabían que no sería suficiente. Quien estuviera detrás de esto no era alguien que se detuviera por una cerradura. Mientras Diego revisaba las ventanas, Laura se sentó en la sala, con la cinta de casete en la mano. No podía dejar de pensar en la voz de Gabriel. Había algo en su tono, una urgencia, que la hacía sentir que no estaba solo cuando grabó esas palabras. ¿Quién era la otra persona en la cinta? ¿Y por qué había reaparecido ahora después de tantos años? Raúl, que había estado revisando su propio cuaderno de notas, llamó a Laura y Diego a la cocina. «Hay algo que necesitan saber», dijo, con un tono que no admitía interrupciones. Les explicó que había rastreado el origen de la cámara oculta hasta un distribuidor en Buenos Aires, una empresa que vendía equipo de vigilancia a clientes privados. El dueño del negocio, al principio reacio, había admitido que un cliente habitual había comprado varias cámaras como esa en las últimas semanas. No dio un nombre, pero describió a una mujer de unos 40 años con el cabello corto y una cicatriz pequeña en la mejilla. Diego frunció el ceño. «Eso no me dice nada», dijo, pero Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa descripción encajaba con alguien de su pasado, alguien que había conocido en Rosario, una mujer que trabajaba con Gabriel y que siempre la había mirado con desconfianza. ¿Era posible que ella estuviera detrás de todo esto? Antes de que Laura pudiera compartir sus sospechas, el teléfono de la casa sonó, un sonido estridente que los hizo saltar. Diego contestó esperando escuchar la voz de Clara confirmando que habían llegado a La Plata. Pero no era Clara. Era una voz distorsionada, electrónica, como si pasara por un filtro. «Dejen de buscar, o Sofía pagará el precio», dijo la voz.
La llamada se cortó antes de que Diego pudiera responder. Laura, que había escuchado desde el otro lado de la habitación, dejó caer la cinta al suelo. Diego se volvió hacia Raúl, con los ojos encendidos. «¿Qué más sabes que no nos estás diciendo?», exigió. Raúl negó con la cabeza, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, mientras Laura y Diego intentaban procesar la amenaza, una nueva nota apareció bajo la puerta principal. Esta vez, no era un mensaje anónimo. Era una carta escrita a mano, dirigida a ambos. «Rosario no ha terminado. Vengan a buscarme o yo los encontraré primero». La carta no estaba firmada, pero incluía una dirección, un almacén abandonado en las afueras de Buenos Aires. Laura y Diego se miraron, sabiendo que no podían ignorar la invitación, pero también sabían que, al seguir esa pista, estaban entrando en un juego de sombras donde las reglas no estaban claras, y donde el precio de perder podría ser más alto de lo que estaban preparados para pagar. La carta con la dirección del almacén abandonado parecía quemar en las manos de Laura mientras ella y Diego se preparaban para salir. Era la madrugada del 21 de octubre de 2003, y la casa de los Salazar, ahora equipada con las cerraduras y alarmas improvisadas de Raúl, se sentía más como una prisión que como un hogar. La amenaza contra Sofía había cambiado todo. Los celos, los secretos, las sospechas entre Laura y Diego se desvanecían frente al terror compartido de perder a su hija. Raúl, con su habitual aire de control, insistió en acompañarlos. «No van a ir solos a un lugar como ese», dijo, revisando una pistola que sacó de su chaqueta, un detalle que hizo que Laura y Diego intercambiaran una mirada de inquietud. ¿Quién era realmente este hombre que parecía saber tanto y decir tan poco? La dirección en la carta los llevaba a un terreno industrial en las afueras de Buenos Aires, un lugar olvidado donde las fábricas abandonadas se alzaban como fantasmas de una era pasada. El almacén en cuestión era una estructura de concreto desmoronándose, con ventanas rotas y grafitis que cubrían las paredes. Mientras conducían por las carreteras oscuras, con el único sonido del motor y el viento colándose por una ventana entreabierta, Laura no podía dejar de pensar en la mujer que Raúl había descrito. Cabello corto, cicatriz en la mejilla. Su mente volvió a Rosario, a los días con Gabriel. Recordó a una colega del periodista, una mujer llamada Elena, que siempre parecía estar al borde de la rabia. Elena había trabajado con Gabriel en la investigación de la red de corrupción, y nunca había confiado en Laura. «¿Por qué Gabriel te eligió a ti?», le había preguntado una vez, con una mirada que destilaba desprecio. Laura nunca supo cómo responder, pero ahora se preguntaba si Elena era la clave de todo. Diego, sentado en el asiento trasero, estaba sumido en sus propios pensamientos. La amenaza contra Sofía lo había sacudido, pero también lo había obligado a enfrentar su propio pasado. El proyecto inmobiliario en el que había estado involucrado años atrás no era solo un error ético. Había cruzado caminos con personas peligrosas, gente que no olvidaba ni perdonaba. ¿Era posible que alguien de ese mundo estuviera detrás de esto? ¿O era todo una extensión del pasado de Laura en Rosario? Diego no podía evitar sentir que ambos estaban atrapados en una red tejida por sus propios errores, y que Sofía estaba pagando el precio de sus decisiones. Cuando llegaron al almacén, el lugar estaba envuelto en una oscuridad casi absoluta, rota solo por la luz de la luna que se filtraba a través de los agujeros en el tejado. Raúl apagó el motor y les indicó que se mantuvieran en silencio. «Si alguien está aquí, no queremos que nos escuchen llegar», susurró. Bajaron del auto, con el crujido de la grava bajo sus pies como único sonido. El aire olía a óxido y humedad, y cada paso hacia la entrada del almacén hacía que el corazón de Laura latiera más rápido. Diego a su lado sostenía una linterna que Raúl le había dado, pero sus manos temblaban tanto que la luz bailaba sobre las paredes. La puerta del almacén estaba entreabierta, como si alguien los estuviera esperando. Raúl entró primero, con la pistola en la mano, seguido por Diego y Laura. El interior era un laberinto de cajas apiladas, maquinaria oxidada y sombras que parecían moverse con vida propia. Raúl les hizo una señal para que se detuvieran cuando escuchó un ruido, un leve golpeteo, como si alguien estuviera golpeando una tubería. Avanzaron con cautela siguiendo el sonido, hasta llegar a una sala amplia en el centro del almacén. Allí, en medio del suelo,
Había una mesa de metal con un solo objeto encima, otro casete, idéntico al que Laura había encontrado en el sobre. Laura se acercó, incapaz de resistir la curiosidad, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se alejara. La cinta no tenía etiqueta, pero junto a ella había una nota escrita con la misma caligrafía torpe de los mensajes anteriores. Escuchen con atención. La verdad está aquí. Diego, con la voz quebrada, murmuró. ¿Otra cinta? ¿Qué es esto, un maldito juego? Pero Raúl no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en una esquina de la sala, donde una sombra parecía más densa, más definida. Antes de que pudiera decir algo, un reflector se encendió con un chasquido cegándolos a todos. Cuando sus ojos se ajustaron a la luz, vieron a una mujer de pie al otro lado de la sala. Cabello corto, una cicatriz en la mejilla. Era Elena. Su rostro no mostraba emoción, solo una determinación fría que hizo que Laura retrocediera instintivamente. No esperaba que vinieran tan rápido, dijo Elena, su voz calma pero cargada de algo que Laura no podía descifrar. ¿Qué quieres de nosotros?, exclamó Diego dando un paso adelante. Elena lo miró, y por un instante, una sonrisa amarga cruzó su rostro. No es solo sobre ustedes, respondió. Es sobre lo que hicieron, sobre lo que le hicieron a Gabriel. Antes de que Laura o Diego pudieran responder, Raúl levantó su pistola apuntando a Elena. Basta de juegos, dijo. Dime quién está detrás de esto, o no sales de aquí. Pero Elena no se inmutó. En cambio, señaló la cinta en la mesa. Escuchen eso primero, dijo. Luego decidan si quieren culparme. Laura, con las manos temblando, tomó la cinta y la metió en un viejo reproductor que estaba en una esquina de la sala, como si hubiera sido colocado allí a propósito. La voz que salió no era la de Gabriel, como esperaban. Era una voz desconocida, grave y pausada, que comenzó a relatar una historia que hizo que la sangre de Laura y Diego se helara. La cinta hablaba de Rosario, de la red de corrupción que Gabriel había intentado exponer, pero no se detenía allí. Mencionaba a Laura, los documentos que ella había destruido y un nombre que no esperaban escuchar: Diego. Según la voz, Diego había estado conectado con la misma red de corrupción, no directamente, pero a través de su trabajo en el proyecto inmobiliario. Ambos creyeron que podían escapar, decía la voz, pero el pasado siempre encuentra una manera de regresar. La cinta terminó con una risa baja, casi inhumana, que resonó en las paredes del almacén. Elena no dijo nada mientras la cinta se reproducía. Cuando terminó, miró a Laura y Diego con una mezcla de desprecio y lástima. Gabriel confiaba en ti, Laura, dijo. Y tú lo traicionaste, pero tú, Diego, tú eres igual de culpable. Antes de que pudieran responder, un ruido ensordecedor llenó el almacén, el sonido de una puerta de metal cerrándose en alguna parte del edificio. Raúl giró, pistola en mano, pero no había nadie. Elena aprovechó el momento para desaparecer entre las sombras, dejando a Laura, Diego y Raúl atrapados en el almacén, con la cinta aún resonando en sus mentes y la certeza de que alguien más estaba allí, observándolos. El reflector se apagó de repente, sumiéndolos en la oscuridad. El golpeteo que habían escuchado antes volvió, más fuerte, más cercano. Laura agarró la mano de Diego, y por primera vez en semanas no había celos ni reproches entre ellos, solo un miedo compartido. Raúl susurró: «No se muevan». Pero el sonido de pasos acercándose les dejó claro que quedarse quietos no era una opción. El juego de las sombras había comenzado, y ellos estaban en el centro del tablero. La oscuridad en el almacén abandonado era tan densa que parecía tragarse cada sonido, salvo el golpeteo rítmico que se acercaba, como un latido que resonaba en las paredes de concreto. Laura apretaba la mano de Diego con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en su piel, pero él no se quejó. El miedo los había unido en un instante, borrando momentáneamente los abismos que los separaban. Raúl, con la pistola aún en la mano, avanzaba lentamente hacia el origen del ruido, sus pasos cuidadosos pero decididos. «Quédense detrás de mí», susurró, aunque su voz apenas disimulaba la tensión. La desaparición de Elena, la cinta con la voz desconocida, y ahora el encierro en ese lugar olvidado. Todo apuntaba a que estaban cayendo en una trampa que había sido preparada con una precisión aterradora. El 21 de octubre de 2003,
En ese almacén en las afueras de Buenos Aires, Laura y Diego estaban a punto de enfrentar una verdad que habían evadido durante años. La cinta que habían escuchado minutos antes había expuesto no solo el pasado de Laura en Rosario, sino también el de Diego, conectándolos a una red de corrupción que ambos creían haber dejado atrás. Pero la voz en la cinta, fría y calculadora, había insinuado algo más, que sus acciones, aunque separadas por el tiempo y el espacio, estaban entrelazadas por una figura que los había estado observando desde las sombras. ¿Era Elena esa figura? ¿O había alguien más? Alguien que había orquestado cada mensaje, cada foto, cada amenaza. El golpeteo se detuvo de repente, reemplazado por un silencio que era aún más inquietante. Raúl alzó la linterna, barriendo la sala con su luz. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que parecían moverse por voluntad propia. Entonces, un crujido metálico rompió el silencio, y una puerta lateral, que ninguno había notado antes, se abrió lentamente. Una figura emergió, pero no era Elena. Era un hombre, alto y demacrado, con el rostro parcialmente cubierto por una bufanda. Sus ojos brillantes bajo la luz de la linterna tenían una intensidad que hizo que Laura retrocediera instintivamente. Diego dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? El hombre no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a la mesa donde estaba el reproductor de casetes y presionó un botón. Una nueva grabación comenzó a sonar y esta vez la voz era inconfundible. Era Gabriel, el periodista de Rosario, el hombre que Laura había creído muerto durante más de una década. Si están escuchando esto, significa que han llegado demasiado lejos, dijo la voz. Laura, tú destruiste los documentos. Diego, tú tomaste el dinero. Ambos creyeron que podían escapar, pero hay consecuencias que no se pueden evitar. La grabación continuó, detallando cómo Gabriel había sobrevivido a un intento de asesinato en 1990, cómo había pasado años en la clandestinidad y cómo había jurado vengarse de aquellos que lo traicionaron. Pero lo más impactante fue lo que dijo a continuación. No estoy solo. Hay alguien más que conoce sus secretos, alguien que ha estado más cerca de lo que imaginan. Cuando la cinta terminó, el hombre habló por primera vez. Gabriel no está aquí, dijo, su voz áspera, como si no hubiera hablado en días. Pero me dejó esto para ustedes. Quería que supieran la verdad antes de que todo termine. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Dónde está Gabriel?, preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Más cerca de lo que crees, respondió, antes de retroceder hacia la puerta por la que había entrado. Raúl, que había permanecido en silencio, levantó su pistola. No te mueves hasta que nos digas quién eres, ordenó, pero el hombre no parecía intimidado. En cambio, sacó un sobre de su chaqueta y lo arrojó al suelo. Todo lo que necesitan saber está ahí, dijo, antes de desaparecer por la puerta. Raúl corrió tras él, pero cuando llegó al exterior, no había rastro del hombre, solo la noche y el sonido lejano de un motor que se alejaba. Laura y Diego se acercaron al sobre con cautela, como si pudiera explotar en cualquier momento. Dentro encontraron una serie de documentos, copias de los papeles que Laura había destruido en Rosario, contratos firmados por Diego con fechas que coincidían con su proyecto inmobiliario, y una foto de Gabriel, tomada recientemente, en una calle de Buenos Aires. La foto era lo más perturbador. Gabriel estaba vivo, pero no parecía el hombre que Laura recordaba. Su rostro estaba marcado por cicatrices, sus ojos hundidos, como si hubiera cargado con un peso imposible durante años. En el reverso de la foto, había una nota escrita a mano. Encuéntrenme en Rosario. Terminen lo que empezaron. Laura sintió que el aire se le escapaba. Volver a Rosario significaba enfrentarse a todo lo que había intentado olvidar. Los documentos, la traición, la desaparición de Gabriel. Pero también significaba poner a Sofía en mayor peligro si no actuaban. Diego, mirando los contratos en sus manos, parecía igualmente destrozado. No sabía que esto iba a volver, murmuró. Pensé que estaba enterrado. Raúl, de vuelta en la sala, los miró con una mezcla de frustración y urgencia.
No tenemos tiempo para lamentarnos, dijo. Si Gabriel está vivo y si está detrás de esto, tenemos que encontrarlo antes de que él los encuentre a ustedes, o a Sofía. Pero Laura no estaba tan segura de que Gabriel fuera el único responsable. La descripción de Elena, la cicatriz en su mejilla, seguía rondando su mente. Y luego estaba Raúl, cuya conexión con Gabriel y Rosario era cada vez más clara. ¿Era realmente un aliado? ¿O estaba jugando su propio juego? La duda se instaló en Laura como un veneno, pero no había tiempo para confrontarlo. La amenaza contra Sofía era real, y cada segundo que pasaba los acercaba más a un desenlace que no podían prever. Decidieron regresar a la casa de los Salazar para planificar su próximo movimiento. En el camino, el silencio en el auto era insoportable. Laura sostenía la foto de Gabriel, mientras Diego revisaba los contratos, cada uno perdido en sus propios recuerdos y culpas. Cuando llegaron, encontraron la casa exactamente como la habían dejado, pero algo estaba fuera de lugar. En la mesa de la cocina, donde Laura había encontrado la primera nota días atrás, había un nuevo mensaje. Esta vez, era una sola palabra, escrita en letras grandes y rojas. Rosario. No había firma, ni explicación, pero el mensaje era claro. Alguien los estaba empujando hacia su pasado, hacia un lugar donde las respuestas podían ser más peligrosas que las preguntas. Laura y Diego sabían que no podían ignorar la invitación, pero también sabían que ir a Rosario significaba enfrentarse no solo a Gabriel, o a Elena, o a quien estuviera detrás de las sombras, sino a ellos mismos. Cada secreto que habían guardado, cada decisión que habían tomado, estaba a punto de salir a la luz. Y en ese almacén, en esa noche fría de octubre, entendieron que no había vuelta atrás. La verdad estaba al borde del abismo, y ellos estaban a punto de caer en él. La palabra Rosario, escrita en letras rojas sobre la mesa de la cocina, parecía brillar bajo la luz tenue de la lámpara, como si tuviera vida propia. Laura y Diego, de pie frente a ella, sentían que el tiempo se había detenido. Era el amanecer del 22 de octubre de 2003, y la casa de los Salazar, que alguna vez había sido un refugio de risas y sueños, ahora se sentía como una jaula de la que no podían escapar. Raúl, apoyado contra la pared con su habitual aire de control, rompió el silencio. No tienen opción, dijo, su voz firme pero cargada de una urgencia que no podía disimular. Si quieren proteger a Sofía, tienen que ir a Rosario. Quien esté detrás de esto no va a parar hasta que lo enfrenten. Laura quiso protestar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Diego, con los contratos de su pasado todavía en la mano, asintió lentamente. Sabían que el viaje a Rosario no era solo un desplazamiento físico, era un descenso hacia los fantasmas que ambos habían intentado enterrar. Antes de partir, Laura llamó a Clara para asegurarse de que Sofía estaba a salvo en La Plata. La voz de su amiga, cansada pero tranquilizadora, le confirmó que la niña estaba bien, jugando con los hijos de la hermana de Clara. «No te preocupes, Laura, aquí está protegida», dijo Clara. Pero Laura no podía evitar el nudo en el estómago. Cada mensaje, cada nota, cada cinta, había sido una pieza de un rompecabezas que los llevaba de vuelta a Rosario. Y ahora, con la amenaza contra Sofía colgando sobre ellos, no había espacio para dudar. Diego, mientras tanto, revisó los documentos que habían encontrado en el almacén. Los contratos que él había firmado años atrás estaban llenos de nombres que ahora resonaban con un peso nuevo. Empresarios, políticos, figuras que había conocido en reuniones discretas y que había jurado olvidar. Uno de esos nombres, subrayado en rojo, era el de un hombre llamado Víctor Salazar, su propio primo, alguien con quien había trabajado en el proyecto inmobiliario y que había desaparecido poco después de que el dinero cambiara de manos. El trayecto a Rosario fue un viaje silencioso, con Raúl al volante y Laura y Diego en el asiento trasero, cada uno perdido en sus propios temores. La carretera, envuelta en la bruma del amanecer, parecía extenderse hacia un horizonte incierto. Laura no podía dejar de pensar en la foto de Gabriel, en su rostro marcado por cicatrices, en sus palabras grabadas en la cinta. «No estoy solo». ¿Quién estaba con él? ¿Era Elena, la mujer de la cicatriz, quien parecía conocer cada detalle de su pasado? ¿O era alguien más, alguien que había estado moviendo los hilos desde el principio? Diego, por su parte,
No podía sacarse de la cabeza el nombre de Víctor. Había asumido que su primo se había mudado al exterior después de su última discusión, pero ahora, con todo lo que estaba sucediendo, comenzaba a sospechar que Víctor podría estar más cerca de lo que imaginaba. Cuando llegaron a Rosario, la ciudad parecía diferente a como Laura la recordaba. Las calles que alguna vez habían sido su hogar, ahora se sentían extrañas, como si cada esquina escondiera una amenaza. La dirección en la nota los llevó a un edificio viejo en el centro, un lugar que alguna vez había sido una imprenta pero que ahora estaba abandonado, con ventanas tapiadas y un aire de decadencia. Raúl estacionó a una cuadra de distancia, insistiendo en que fueran cautelosos. «No sabemos quién está ahí dentro», dijo, revisando su pistola antes de bajar del auto. Laura y Diego lo siguieron, con el corazón latiéndoles con fuerza. El sobre con los documentos y la foto de Gabriel estaba en la mochila de Laura, como un peso que no podía soltar. El interior del edificio era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones llenas de escombros. El olor a polvo y moho llenaba el aire, y el silencio era tan profundo que cada paso resonaba como un trueno. Raúl lideraba el camino, con la linterna iluminando paredes cubiertas de grafitis y papeles desechados. En una de las habitaciones, encontraron algo que los detuvo en seco. Una mesa con un proyector antiguo encendido, que proyectaba imágenes en una pared blanca. Las imágenes eran de Laura y Diego, no recientes, sino de años atrás. Laura en Rosario, joven, riendo con Gabriel en un café. Diego en una oficina, firmando papeles junto a Víctor. Y luego una imagen más reciente. Sofía, jugando en el patio de Clara. La misma foto que habían recibido en el mensaje. Laura sintió que las piernas le fallaban. «¿Cómo es posible?», susurró. Diego, con los ojos fijos en la imagen de Sofía, estaba a punto de gritar cuando una voz los interrumpió. Porque nunca dejaron de ser parte de esto. La voz venía de la oscuridad, y cuando Raúl giró la linterna iluminó a un hombre que ninguno esperaba ver. Gabriel. Pero no era el Gabriel de la foto reciente marcado por cicatrices. Era un hombre más joven, casi idéntico al que Laura había conocido en 1990. Por un momento, Laura pensó que estaba viendo un fantasma, pero entonces, Gabriel dio un paso adelante, y la luz reveló la verdad. No era Gabriel, sino alguien que se parecía tanto a él que podía pasar por su hermano gemelo. «Soy Matías», dijo el hombre, con una calma que contrastaba con la tensión en la habitación. «Gabriel era mi hermano». La revelación golpeó a Laura como un puñetazo. Matías explicó que Gabriel había muerto en 1990, no por un accidente, sino asesinado por las personas que querían silenciar su investigación. Matías había pasado años reconstruyendo lo que había sucedido, siguiendo las pistas que Gabriel había dejado atrás, los documentos que Laura había destruido, los contratos que Diego había firmado. Todo formaba parte de una red de corrupción que había destruido a su hermano. Matías había encontrado las copias de esos documentos, y con la ayuda de Elena, había comenzado a tejer una red para atraer a Laura y Diego a Rosario, usando sus propios secretos y culpas para manipularlos. Pero había algo más. Matías no estaba solo. Elena apareció desde un pasillo lateral, con una expresión que mezclaba dolor y determinación. «Tú lo sabías, Laura», dijo. «Sabías que Gabriel estaba en peligro y no hiciste nada». Laura intentó defenderse, explicar que había destruido los documentos por miedo, pero las palabras sonaban vacías incluso para ella. Diego, por su parte, confrontó a Matías. «¿Y yo qué? ¿Por qué me arrastraste a esto?» Matías lo miró con desprecio. «Porque tú eras parte de la red, Diego. Tu primo Víctor trabajaba para ellos, y tú tomaste el dinero sin hacer preguntas». La confrontación fue interrumpida por un ruido, el sonido de un auto acercándose al edificio. Raúl, que había permanecido en silencio, levantó su pistola. «No estamos solos», dijo, pero antes de que pudieran reaccionar, una explosión de luz inundó la habitación, y el proyector se apagó. Cuando la luz volvió, Matías y Elena habían desaparecido, dejando tras de sí una nota en la mesa. «Terminen lo que empezaron, o Sofía será el precio». Laura y Diego se miraron, sabiendo que estaban a un paso de la verdad, pero también a un paso de perder todo lo que amaban.
El eco de la última nota, terminen lo que empezaron, o Sofía será el precio, resonaba en la mente de Laura y Diego, mientras permanecían en el edificio abandonado de Rosario, rodeados por la oscuridad y los restos de un pasado que los había alcanzado como una marea implacable. Era el 22 de octubre de 2003, y el peso de sus decisiones, de los secretos que habían guardado durante años, ahora amenazaba con destruir lo único que les importaba: su hija, Sofía. La revelación de Matías, el hermano de Gabriel, había sido un golpe devastador. No solo habían confirmado que Gabriel estaba muerto, asesinado por la red de corrupción que ambos, de diferentes maneras, habían ayudado a proteger, sino que también habían descubierto que Matías y Elena habían orquestado una venganza meticulosa, usando sus propios errores para atraerlos a este momento de confrontación. Pero la desaparición de Matías y Elena, junto con el sonido del auto que se acercaba, dejó claro que la pesadilla no había terminado. Raúl, con su pistola aún en la mano, los instó a moverse. «No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz cortante. «Si quieren salvar a Sofía, tenemos que actuar ahora». Laura y Diego, agotados pero impulsados por el miedo, recogieron la nota y corrieron hacia el auto de Raúl. Mientras conducían de vuelta a Buenos Aires, el silencio en el vehículo era opresivo. Laura sostenía la foto de Gabriel, la que mostraba su rostro marcado por cicatrices, aunque ahora sabía que no era él, sino una ilusión creada por Matías para manipularlos. Diego, mirando por la ventana, no podía dejar de pensar en Víctor, su primo, cuyo nombre aparecía en los contratos. ¿Estaba Víctor vivo? ¿Era él quien había estado moviendo los hilos junto a Matías y Elena? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas parecían deslizarse entre sus dedos. Cuando llegaron a la casa de Clara en La Plata, encontraron a Sofía sana y salva, jugando con un rompecabezas bajo la atenta mirada de Clara. La niña corrió a los brazos de Laura, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero el alivio fue efímero. Raúl revisó el perímetro de la casa y encontró otra cámara oculta, idéntica a la del patio de Clara en Palermo. Alguien seguía vigilándolos incluso aquí. Laura y Diego decidieron que no podían seguir huyendo. Si Matías y Elena querían que terminaran lo que empezaron, entonces tendrían que enfrentarlos, pero esta vez en sus propios términos. Con la ayuda de Raúl, comenzaron a reconstruir las piezas del rompecabezas. Los documentos que Laura había destruido en 1990 eran solo una parte de la investigación de Gabriel. Matías había encontrado copias y, con la ayuda de Elena, había rastreado a todos los involucrados, incluyendo a Diego, cuya participación en el proyecto inmobiliario había financiado, sin que él lo supiera completamente, a la misma red que había silenciado a Gabriel. Pero había un nombre que seguía apareciendo: Víctor Salazar. Raúl reveló algo que había guardado hasta ahora. Víctor no había desaparecido. Había sido visto en Buenos Aires meses atrás, trabajando como intermediario para un grupo de empresarios que aún operaban en las sombras. Era posible que Víctor fuera el verdadero cerebro detrás de las amenazas, usando a Matías y Elena como peones para castigar a Diego y Laura por sus traiciones. Decididos a terminar con esto, Laura y Diego contactaron a un viejo amigo de Gabriel, un periodista retirado llamado Esteban que había trabajado con él en Rosario. Esteban, aunque reacio, accedió a reunirse con ellos en un café discreto en Buenos Aires. Allí, les entregó una carpeta que Gabriel le había confiado antes de su muerte. Pruebas finales de la red de corrupción, nombres, fechas, transacciones. Entre los documentos encontraron una carta escrita por Gabriel, dirigida a Laura. «Si estás leyendo esto, es porque fallé», decía. «Pero tú puedes terminar lo que empecé. No dejes que ganen». Laura sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Había traicionado a Gabriel al destruir los documentos, pero ahora tenía una oportunidad de redimirse. Con las pruebas en la mano, Laura, Diego y Raúl trazaron un plan. Publicarían los documentos a través de Esteban, exponiendo a la red y a todos los involucrados, incluyendo a Víctor. Pero sabían que hacerlo pondría a Sofía en mayor peligro. Decidieron llevarla a un lugar seguro, una casa de campo propiedad de un amigo de Raúl, lejos de cualquier amenaza. Luego, contactaron a Matías y Elena,
usando un número que encontraron en uno de los documentos. La respuesta fue inmediata. Una cita en un parque industrial al anochecer, donde prometían entregar información que garantizaría la seguridad de Sofía. La reunión fue tensa. Matías y Elena llegaron solos, pero Laura y Diego podían sentir que no estaban realmente solos. Las sombras parecían moverse a su alrededor y Raúl, siempre alerta, mantenía la mano cerca de su pistola. Matías exigió los documentos, pero Laura, con una valentía que no sabía que tenía, se negó. «Esto termina ahora», dijo. «Publicaremos todo, y tú no podrás detenerlo». Elena dio un paso adelante, su rostro lleno de rabia, pero antes de que pudiera hablar, un disparo resonó en el parque. Raúl cayó al suelo, herido en el hombro, y el caos estalló. En la confusión, Laura y Diego lograron escapar con los documentos, mientras Matías y Elena desaparecían en la oscuridad. Pero el verdadero golpe vino días después. Cuando Esteban publicó la investigación, los titulares sacudieron Argentina, exponiendo una red de corrupción que alcanzaba a figuras prominentes. Víctor fue arrestado, pero Matías y Elena nunca fueron encontrados. La amenaza contra Sofía se desvaneció, pero Laura y Diego sabían que nunca estarían completamente a salvo. Sus secretos, sus errores, habían cobrado un precio demasiado alto. Y aquí estamos, al final de esta historia que nos ha llevado por un camino de amor retorcido, celos que destruyen, y una familia marcada por la sangre y la culpa. Si llegaste hasta este punto, eres parte de un grupo valiente, uno que se atrevió a mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. Esta historia no es solo sobre Laura, Diego o Sofía. Es un recordatorio de que el pasado nunca se queda atrás, de que las decisiones que tomamos pueden perseguirnos por siempre, y de que la verdad, aunque dolorosa, es la única forma de encontrar algo parecido a la redención. Te invito a dejar un comentario con la frase: «Esta historia cambió mi manera de ver la mente humana». Al hacerlo, no solo compartes lo que sentiste, sino que te unes a una comunidad de buscadores de la verdad, aquellos que no temen enfrentar lo oscuro para entender lo inexplicable. Tu comentario nos ayuda a identificar a los más comprometidos, a quienes están dispuestos a seguir explorando los misterios que nadie se atreve a contar. Comparte este video para que más personas descubran esta historia, para que se enfrenten al abismo de la mente humana y se pregunten: ¿qué secretos guardo yo? ¿Qué verdades estoy evitando? Suscribirte al canal es como abrir una puerta a un mundo donde lo perturbador y lo enigmático no tienen fin, un lugar donde cada historia es un paso más hacia lo que acecha en las sombras. Gracias por acompañarnos en este viaje, por ser parte de esta búsqueda. Sigue con nosotros, porque aún hay más verdades ocultas esperando ser reveladas.